Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos muy felices de estar a punto ya de cumplir un año al aire. Queremos agradecer, por supuesto, a las autoridades de Americano Media, agradecer particularmente a nuestros productores sin los cuales este programa no hubiese sido posible. Y nos parecía importante, aprovechando este primer aniversario, rescatar algunos temas, algunos tópicos que hemos venido sistemáticamente debatiendo aquí en Poder y Dinero, pensando fundamentalmente en, bueno, los temas que nos parecen a nosotros más relevantes, que como siempre decimos, nos preocupan y nos ocupan. Hemos tenido chances de literalmente repasar la situación, el contexto, las principales cuestiones que definen los entornos políticos de casi todos los países más relevantes de la región. De México a Chile, Argentina, hemos repasado la situación, por supuesto, de Cuba, de Haití, de República Dominicana, nos ocupamos de Costa Rica, de El Salvador, mucho de Colombia, por supuesto de Venezuela, que nos duele este desastre humanitario que ha generado allí el chavismo. Hemos analizado Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, la Argentina. Hemos en algunas oportunidades hablado de problemas, no de países, pero nuestro compromiso ha sido siempre tener la sensibilidad para por lo menos poner foco en aquellas cuestiones que conforman la agenda de la región. También, por supuesto, nos ocupamos de la política de Estados Unidos, nos ocupamos de Ucrania, nos ocupamos de algunas situaciones fundamentales que están pasando en Europa. Hablamos de China, de India, y tenemos, por cuestiones bastante obvias, una preocupación especial por Medio Oriente en general, por Israel en particular. Por eso hoy les proponemos hacer una especie de rápida revisión, un sobrevuelo de cuáles son esas cuestiones que tanto nos han ocupado durante este primer año, y también vamos a intercalar algunas voces de quienes fueron, la verdad, los verdaderos protagonistas de este programa, que son los entrevistados, ¿no? Nosotros podemos tener ideas, podemos tener conceptos, podemos plantear cuestiones, pero nos nutrimos en un conjunto de entrevistados que han sido fundamentales, a los cuales estamos obviamente muy, muy agradecidos. Sin ellos este programa no hubiera tenido sentido, y queremos compartir con ustedes algunas de esas voces. Comencemos primero por plantear algo que nos parece muy relevante. Hay varios estudios que muestran que en América Latina lo importante para entender la dinámica política o electoral es saber quién gobierna. ¿Saben por qué? Porque el 75% de las elecciones que hemos tenido en la región han sido, en realidad, comicios en los cuales las oposiciones han ganado. Muchos han visto en esto un giro a la izquierda en la región, una influencia de las fuerzas populistas, en muchos casos con componentes bastante autoritarios, logrando triunfos electorales, marcando una especie de giro a la izquierda. Aquí hemos argumentado que eso no es así, simplemente cuando había gobierno de centro-derecha, ganaban las oposiciones, y últimamente está pasando lo contrario. Estamos viendo una ola donde, bueno, efectivamente los gobiernos de izquierda enfrentan a sociedades que reaccionan, que se quejan, que presentan desafíos, y que, bueno, vuelven esto muy, muy, muy complejo porque los gobiernos no saben cómo reaccionar. Se suponía que eran los gobiernos que venían a solucionar los problemas a veces de desigualdad sociales, y terminan siendo, como suele ocurrir, parte del problema y no parte de la solución. Lo bueno de la democracia es que hay alternancia. Cuando la gente se cansa, vota otra cosa, y algo de eso estamos empezando a ver, por ejemplo, en el caso paraguayo, ¿verdad? Donde, bueno, ha ganado un dirigente de la derecha, cierto, es el mismo partido, pero bueno, es una interna dentro de ese partido. Santi Peña gana su elección. Hemos visto, o estamos viendo en la región también, veremos qué pasa en la Argentina en este ciclo, pero como ustedes saben, el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner es muy, muy débil, no tienen candidatos, están con dificultades para, obviamente, proponer la narrativa, la propia
vicepresidenta reconoció hace poco que a lo sumo pueden tener un tercio de los votos. Esto genera naturalmente un dilema para estas fuerzas populistas que se ven a lo sumo con chance de llegar a la segunda vuelta, sabiendo que es casi imposible que ganen. Entonces, la verdad que en esto, de norte a sur yendo, lo primero que interesa marcar es que estamos observando síntomas de descomposición o de crisis muy profundas, incluso en países caracterizados por cierta estabilidad política. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es el país más estable políticamente en la región? No me gusta reconocerlo, pero es una dictadura, y es Cuba, que desde fines de acá del 50 tiene un gobierno totalitario, que ha logrado sobreponerse y sobrevivir a una multiplicidad de crisis. Y ahora lo que estamos viendo son síntomas de una descomposición muy profunda. Curiosamente, el contraste que Díaz-Canel ha logrado un nuevo periodo, digamos, un proceso que, como siempre, está completamente viciado, que tiene una legitimidad interna que solamente los cubanos reconocen. Pero lo cierto es que esto coincide con una ola de migración impresionante, algunos dicen sin precedentes, incluso peor que la del Marielito. Muchos consideran que este proceso de migración está impulsado o facilitado por las propias autoridades. Lo cierto es que Cuba vive una crisis muy, pero muy profunda. Les propongo escuchar a Zoe Valdés, una intelectual muy reconocida en el mundo, una escritora muy famosa, que tiene, creo yo, algunos conceptos que son muy, muy importantes para comprender qué está pasando en Cuba en esta coyuntura crítica. Está en crisis el régimen, esto puede ser un punto de inflexión. Veamos qué nos dice Zoe Valdés. Que en Cuba se hizo una revolución en 1959 para supuestamente hacer una especie de paraíso dentro de lo que ya era el paraíso, ¿no? Pero en realidad crearon el infierno, implantaron el infierno comunista. Bueno, evidentemente Cuba no es el único caso de países que están experimentando, yo diría, procesos muy serios de cuestionamientos internos, conmociones internas, o por lo menos mayor diversidad y mayor debate sobre temas fundamentales de los que uno por lo menos podía haber avisorado. Fíjense el caso chileno. Nos hemos ocupado mucho de Chile porque era el mejor alumno de la región. Chile era un país obviamente con una enorme vitalidad, un país caracterizado por el éxito en su democracia, en el mercado. Sufrió una gran conmoción en el 2019, el presidente Piñera, que efectivamente no previó que un mero aumento de la tarifa del transporte generara una gran conmoción. Eso genera el triunfo de una izquierda sin experiencia. El presidente Gabriel Boric asume, convoca una reforma constitucional, fracasa esta reforma. Ahora hay una elección donde ¿quién gana? Bueno, una fuerza de derecha muy extrema que no se avergüenza de llamarse derecha, reivindica incluso al expresidente, el dictador, Augusto Pinochet. Veamos qué nos dice Patricio Navia, un gran experto, una persona que colabora con nosotros durante todo este año y siempre con definiciones muy claras, muy contundentes, nos permitió comprender mejor qué ocurre en Chile. Está viviendo Chile una coyuntura crítica. ¿Tiene esto que ver con el viejo Chile? ¿Lo de Gabriel Boric fue una excepción más que la regla? Veamos qué nos dijo Patricio Navia al respecto. Es por un lado un proceso de la gente que sigue descontenta porque su situación no mejora, porque llegó un gobierno prometiendo que iba a aumentar el gasto y resulta que ahora la economía está ya prácticamente en recesión, con 10% de inflación, que para Argentina puede no ser mucho, pero para cualquier lugar del mundo normal sí es muchísimo. Bastante. Y otro de los casos muy interesantes para comprender lo que ocurre en América Latina es Colombia, donde el presidente Petro ganó una elección, el primer presidente de izquierda, que planteaba una agenda muy transformacional, pero bueno, más temprano que tarde hubo un cambio de gabinete, un ministro de Economía más afín, menos autónomo, y claras muestras de que la sociedad, bueno, no está tomando demasiado bien algunas propuestas radicalizadas que propone Gustavo Petro. ¿Quiere decir esto que hay una reacción de la sociedad colombiana frente a un presidente que venía con una agenda transformacional, incluso aspirando a influir en asuntos externos, sobre todo en la eventual elección en Venezuela? Nuestro amigo César Restrepo, especialista en Colombia, siempre estuvo dándonos claves para comprender la realidad colombiana. ¿Qué está pasando en Colombia?
Escuchemos a César. El rol de triangulación de la relación entre Estados Unidos y Venezuela a través de Colombia. Un rol que está jugando de manera protagonista Petro y sus agentes diplomáticos con miras a buscar el debilitamiento de las sanciones que ha puesto Estados Unidos durante los últimos años a Venezuela en relación con el régimen antidemocrático que se ha desarrollado. Estas voces conformaron realmente un plantel muy reconocido de especialistas que nos han ayudado a entender qué ocurre, qué viene pasando en la región. América Latina es una zona muy compleja del mundo, es una zona conformada por países caracterizados por una gran desigualdad, un enorme potencial que hasta ahora no ha logrado efectivizarse. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en la región y, como siempre hemos dicho aquí, la política exterior no ha sido la que necesitamos. Luego de esta pausa seguimos analizando la agenda de temas que caracterizaron este primer año de Poder y Dinero aquí en Americano Media. No se vayan.